Les invito a ir al Salmo 147, versículo 19 al 20. Estaremos leyendo a partir del versículo 19. Ciertamente el versículo de la semana es el versículo 20, pero estaremos, para dar contexto, desde el versículo 19. Así dice la palabra del Señor. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Este es un salmo que fue usado por los israelitas alrededor del siglo V a.C. para alabar a Dios en Jerusalén. Esto posterior a la reedificación de los muros en Jerusalén por la destrucción por causa de su pecado. En este salmo vamos a reconocer dos cosas. Número uno, la grandeza de Jehová en el cuidado providencial para con todos, de manera general. Y número dos, la misericordia y el amor particular que Él tuvo para con Israel, el pueblo escogido por Dios. Estas dos razones entonces invitan al lector del Salmo a hacer una sola cosa, y es alabar a Jehová. Y en este Salmo se invita a hacerlo en tres maneras: en el versículo 1, en el versículo 7 y en el versículo 2. Por cuestión de tiempo no los vamos a ver, pero en sí el resumen del Salmo es una alabanza al Señor por este cuidado particular que ha tenido con Israel. Ahora, para comprender un poco mejor esta porción de este Salmo, nosotros podríamos empezar dividiendo la historia bíblica en dos partes. Aquella primera parte, cuando imperaba la ley, esa ley dada al pueblo de Israel, cuya exigencia era una exigencia perfecta, y que por ella ellos debían alcanzar su justicia. Y ahora, la segunda parte de esta historia bíblica la podemos resumir en esta era mesiánica, donde ha venido a ser la justicia perdurable de Dios para con los hombres por medio de su Hijo unigénito. Pero esas dos separaciones de las dos eras que podemos resumir la historia bíblica, esa ley que fue dada al pueblo de Israel, y vamos a ver en Romanos capítulo 2, esa ley dada de manera general, escrita en los corazones, lo dice Pablo de esta forma: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, tanto los israelitas como los que no son israelitas, los gentiles, todos estaban sujetos a la ley de Dios y dependían de ellos para alcanzar justicia. Este salmo, además de mostrarnos lo digno que es Dios de nuestra alabanza, nos recuerda su bondad y provisión en el cuidado particular que tuvo Dios para con los israelitas, en este caso su pueblo escogido, en contraste con el resto de las naciones del mundo. Pero para apreciar mejor este cuidado, debemos estudiar un poco quiénes fueron el objeto, quiénes los destinatarios de dicho amor y cuidado. Para esto creo yo entonces conveniente ir a Génesis capítulo 12, versículo 1. Vayamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero, ¿quién era Abraham? Aparte de ser esposo de una mujer llamada Sarai y tío de un hombre llamado Lot, él, sin duda alguna, no era un hombre temeroso de Dios. Más bien era un hombre idólatra, entregado a sus dioses falsos, como lo dice Josué en el capítulo 24, versículo 2. Así dice la palabra del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es en Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y vea cómo habitaban en ese lugar.
y servían a dioses extraños. Y de ahí dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje a tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Ahora, de esa descendencia que habla Josué 24, surgió Jacob, otro patriarca de Israel. Y su nombre significa aquel que toma del talón, aquel que suplanta. Y ya ese nombre, hermanos, nos dice mucho acerca de quién fue este hombre, Jacob. Si su nombre significa aquel que suplanta, ya nos da mucha luz de quién era. Jacob se aprovechó de las necesidades de su hermano y le engañó para obtener su bendición, la bendición de primogénito según Génesis capítulo 25. También mintió a su padre para robar la bendición de su hermano. Tal como lo vemos, Jacob no estaba lejos de la idolatría de Abraham. En este caso era su abuelo. Pero tal vez podríamos pensar, ver a otros patriarcas, podríamos encontrar justicia en alguno de ellos. Bueno, vayamos a verlos. Vayamos a analizar o a estudiar los hijos de Jacob. Ellos no eran hombres diferentes, eran egoístas, llenos de envidia, según Génesis 37:4. Dice así, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, hablando de José su hermano, le aborrecían, a tal punto que dice la palabra, y no podían hablarle pacíficamente. Los patriarcas eran también burladores, asesinos y mentirosos, como lo dice el versículo 19 en ese mismo capítulo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, en son de mofa, en son de burla. Pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Nuevamente estaban hablando de su hermano José. A estos hombres el Creador, que es 3 veces santo, cuyos ojos no pueden ver la iniquidad, les manifestó sus palabras, como lo dice el versículo 19 de nuestro Salmo 147. Este poderoso gobernador y bienhechor de los cielos y de la tierra fue particular con su pueblo elegido Israel, al que ha hecho conocer su voluntad, dejando por un momento a las demás naciones en oscuridad. Por esto, el salmista invita a sus lectores a alabar a Dios. Pero ahora, para profundizar mejor en lo que Dios hizo con este pueblo Israel, vayamos al versículo 19 de nuestro Salmo, Salmo 147. El Salmo 147, versículo 19 dice así, ha manifestado. Sí, Dios ha relatado, Él ha explicado, les ha informado, Dios les ha traído algo de la oscuridad a la luz. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que les manifestó según el versículo? ¿Qué fue aquello que les trajo de la oscuridad a la luz para el conocimiento de los hombres? Fueron sus palabras, fueron sus estatutos, fueron sus juicios. Esto es lo que dice el versículo 19. Desde tiempos inmemorables, Dios es el que ha buscado revelarse al hombre. En el Edén, por ejemplo, ¿quién es el que buscó al hombre? Génesis 3:9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Quién llamó a Noé? ¿Quién llamó a Abraham? ¿A Jacob? ¿Quién le manifestó a Moisés cuando estaba en la opulencia del imperio egipcio? ¿Quién se le reveló? ¿Quién fue el que escogió a David? ¿Quién fue el que llamó a los profetas? ¿Quién eligió a los discípulos? Fue Dios. Desde principio al fin lo que vemos es un Dios 3 veces santo revelándosele a hombres pecadores. Es Dios entonces quien se le revela al hombre. Fue Dios quien se le manifestó, en este caso a Israel, por medio de su palabra. Dios dio a Israel su palabra, sus decretos y sus leyes, como lo acabamos de leer. Ahora, vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 32. Y yo quiero que leamos con atención este párrafo de la Escritura, porque aquí vamos a ver realmente el cuidado que tuvo el Señor para con ellos. Versículo 32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios?
hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido? Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Pero hermanos y amigos, el Salmo 147 nos dice que Dios hizo esto primariamente con el pueblo de Israel. Pero lo que dice el mismo versículo, no ha hecho así con otra nación. Moisés les recordó esto mismo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Definitivamente Dios sí se la ha manifestado al hombre a través de todas las edades. Pero este texto nos muestra el trato especial que tuvo Jehová en particular con Israel. No había otra nación como Israel que tuviera a su Dios tan cercano como lo era Jehová para ellos. Vayamos a Oseas. El profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1, amplía más este trato que tuvo Dios para con ellos. Versículo 1 dice de esta forma: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. En una edad temprana, cuando Israel era muchacho, o sea, cuando él como nación era inmaduro, cuando era pequeño y por su comportamiento torpe, cuando de ellos Dios no podía obtener absolutamente nada, ¿qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Dice, yo lo amé. Estando ellos en cautiverio sirviendo a dioses falsos en una nación pagana, yo llamé a mi hijo. No solamente los amó estando ellos en un fango lodoso, llenos de pecados e idolatría. Estando allí los amó el Señor, y de allí los llamó el Señor de Egipto, siendo ellos una nación joven y débil, dice el profeta. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Cuando el Señor los amaba y los llamaba, ellos cada vez se esforzaban por alejarse del verdadero Dios. Pero, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo es que ellos como nación se alejaban de Dios? Le ofrecían sacrificios a Baal. Y esto es asombroso, pero a la vez espantoso. Asombroso porque a pesar de esas circunstancias, yo lo amé, dijo Jehová en Oseas. Pero espantoso por el desprecio que ellos tuvieron de Dios. Porque esta adoración no era una adoración a un tronco de madera simplemente. De por sí ya eso era un grande pecado de idolatría. Pero empeoraba el pecado porque cuando adoraban a Baal, ofrecían a sus primogénitos al fuego, como adoración a un dios falso. Esto traería a ellos consecuencias, tal como nos recuerda Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán.
Tal iba a ser el desprecio de Dios para con ellos, al haber sido ellos objeto de la revelación de Dios y ser menospreciado, ellos mismos serían entregados a estos pecados. Si no cuidares de poner, le dijo el Señor, por obra todas estas palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. En el versículo 53, en el mismo capítulo, les dice, la tierna, y vean los calificativos que usa aquí Moisés, la tierna y la delicada entre vosotros. O sea, aquella mujer que no se atreva a alzar su voz, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra con violencia. De pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente. Por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Hermanos, y esto tuvo un cumplimiento en el pueblo de Israel. Aquí Dios se los estaba profetizando: si ustedes me dan la espalda a mí, aún la más tierna en medio de ustedes será capaz de comerse a sus hijos, de la carencia en que van a caer ustedes por su pecado. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 28 dice: y el rey dijo, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Esto fue fruto, hermanos, del menosprecio al Señor. A pesar de que Dios se los había dicho a ellos, si ustedes se atreven a dar la espalda a mis mandamientos, caerán a estas profundidades. Cayeron a estas profundidades. Pero el profeta Oseas, que acabamos de leer en el capítulo 11, nos recordaba que a pesar de sus calamidades, a pesar de sus pecados que los llevarían a esta calamidad, el profeta nos recuerda la misericordia de Dios para con su pueblo, diciendo, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Versículo 2. Dios evidencia por medio de estas palabras reveladas a Israel su cuidado para con ellos. Hermanos, no era cualquier cuidado que Dios tenía a esta nación. Vean lo que dice el versículo siguiente, el versículo 3 de Oseas 11. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como el que alza el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El profeta aquí está utilizando un lenguaje humano con un propósito: ilustrar verdades espirituales, para mostrar el comportamiento que Dios tuvo para con ellos, el cuidado de Israel, que era muchacho, que era torpe por su comportamiento, y a pesar de eso Dios le dice, yo le amé. Fue Dios quien le enseñó a caminar tomándole los brazos, tal como lo hicimos nosotros, hermanos, los hermanos que están en medio nuestro, que son padres, como lo hicimos con nuestros hijos, con amor, con dedicación y con mucho cuidado. Y los que somos aquí padres sabemos lo que implica esa tarea, con cuánto cuidado, con cuánto aprecio y amor enseñamos a caminar a nuestros hijos. Esa es la ilustración que Dios está dando en el profeta Oseas, que él mismo con sus brazos extendidos enseñó a caminar a Efraín. Pero algo nos continúa diciendo el profeta en el versículo 3. Y no conoció que yo le cuidaba. A pesar del cuidado de Dios para con Israel, ellos no conocieron que era Dios quien les estaba enseñando a andar. No conocieron que con cuerdas de amor los atrajo, con cuerdas de amor los llevó a Él, y fueron
para ellos como el que alzó el yugo de su cerviz y puso de delante de ellos la comida. A pesar de todos esos cuidados, no conocieron que era Dios quien los cuidaba y los sustentaba. Hermanos y amigos, hemos visto que Dios sí se ha manifestado de manera especial a Israel. Como lo dice el Salmo 147, que estamos estudiando en el versículo 19, Él ha manifestado sus palabras a Jacob y sus estatutos y juicios a Israel. Y el versículo 20 dice: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. En el libro de Isaías, en el capítulo 60, se nos dice que sobre las naciones habría oscuridad. Así dice el profeta en el versículo 2. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando Dios se le manifestó a Israel, trayendo su palabra y la luz de la verdad, el resto de las naciones tenían una condición: en tinieblas y en oscuridad. Aunque esta profecía de Isaías 60 se cumple en esta era actual de la iglesia, el profeta nos dice que por esta razón, por tener las naciones oscuridad y tinieblas, andarán entonces aquellos a la luz de aquellos que sí tenían la luz, a la luz de aquellos que sí habían recibido la luz. Y en aquel tiempo la luz estaba en Israel. De alguna forma ellos tenían la única revelación divina en la tierra. A ellos Dios se les había manifestado en comparación con el resto de las naciones. A ellos Dios los había amado en contraste con el resto del mundo. Pero todo esto, ¿qué debía provocar en ellos? ¿Qué debía provocar en el corazón de Israel al contemplar que ellos habían sido objeto de la gracia y misericordia del Señor? Bueno, seguramente pensamos un agradecimiento y obediencia. Pero a pesar de la luz que recibieron, como lo enseña el Nuevo Testamento en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, así dice: en estos postreros días, dice el autor de los Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando el Hijo del Hombre, encarnado Jesucristo, apareció en la historia de la humanidad hace ya 2000 años atrás, el autor de Hebreos le llama postreros días. En esa época fue así como Dios decidió manifestarse una vez más a los hombres. De hecho, de estos postreros días habían hablado los profetas anteriormente, incluyendo la profecía dicha en el Edén, diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar, hablándole a Satanás. Pero ahora, en estos postreros días, Dios ya no hablaría por medio de profetas, ya no con sombras, sino por el Hijo, que era heredero de todo y creador del universo. Ese Hijo llamado Jesucristo dijo esto de aquellos que en el pasado habían recibido de Dios la revelación de sus palabras y sus estatutos en Mateo capítulo 23, versículo 29. Ay de vosotros, escribas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esos escribas y esos fariseos eran los líderes de Israel. Ellos eran los encargados junto con los sacerdotes de dirigir al pueblo a Dios y no hacer lo que estaban haciendo de alejarlo de Él. En el mismo capítulo 23, el versículo 29, continúa Jesús hablándole a ellos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices con la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas.
Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes de generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Versículo 34. Y aquí viene una sentencia. Por tanto, he aquí, los desecho. No, he aquí una vez más, yo os envío profetas. Cuerdas humanas, cuerdas de amor. Yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y esto Dios, porque ellos habían colmado ya la misericordia del Señor, ya Jesucristo lo iba a hacer por una razón: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, que hoy leímos acerca de él, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo, que todo esto vendrá en esta generación. De hecho, en los tiempos de Moisés, inclusive antes de entrar a la tierra prometida, se les profetizó que ellos se desviarían del camino señalado. Y Moisés profetiza esto en Deuteronomio 31:16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con ellos. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí? ¿Y cuándo pasaría este castigo? Estamos hablando que eso fue antes de que ellos entraran a la tierra de Canaán. ¿Cuándo pasaría este castigo? Vea lo que dice el mismo capítulo en el versículo 29. Porque yo sé, ahora después de que Moisés recibió la revelación de Dios, ahora él va al pueblo y les dice con certeza: yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Desde Abraham, el ancestro de Israel, hasta estos postreros días que habla Moisés y el autor de los Hebreos, donde apareció Jesucristo, el Hijo de Dios en la tierra, habían pasado 2000 años, donde el pueblo de Israel, de una u otra forma, había sido objeto de la gracia y la misericordia de Dios. Pero en medio de todos estos años, como leímos en Oseas, ellos, en lugar de acercarse a su Dios, se dedicaban a una cosa: alejarse cada vez más de su Creador, yendo en pos de ídolos, y además matando aquellas cuerdas humanas que mencionó también Oseas, llamados ahora profetas, que Dios enviaba constantemente a su pueblo para acercarlos a sí mismo. ¿Pero qué hicieron ellos? No quisieron. En esos postreros días, Jesús lamentó al ver a su nación errar. Ese pueblo que había recibido su palabra lloró al verlos alejarse de su Creador. En su entrada triunfal a Jerusalén, en Lucas 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, hizo algo aquí Jesucristo: lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos que en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Aquel, hermanos, aquel creador del universo, como lo dice Hebreos capítulo 1, el mismo que Lucas le llama el autor de la vida, lloró sobre Jerusalén. Y pensemos en lo que esto significa: el que le sustentaba, el que con cuerdas de amor una y otra vez intentó atraerlos, llegó entrando de una manera triunfal a Jerusalén
y vio lo mismo que había visto año tras año atrás en esa nación. Y lo único que le provocó en su corazón fue un llanto y un lamento. Y le dijo: si ustedes hubieran conocido lo que para este día para lo que ustedes representa este día, era un día de paz. Pero por una razón menospreciaron una vez más al Creador. Ahora están cubiertos de tus ojos. Y gran parte del lamento de Jesucristo en este versículo es por lo que dice el versículo siguiente: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. De esto ya les había profetizado Moisés. Hermanos, era su Mesías, el Mesías que todos los profetas anteriormente habían profetizado que debía de venir, al que ellos esperaban año tras año, con sus fiestas, con su religión, con toda la liturgia que ellos tenían. Todo apuntaba a este Mesías. ¿Y qué hicieron ellos? Le menospreciaron. Era su Mesías aquel que iba entrando a Jerusalén, no para ser entronado, sino asesinado. No por extraños, sino por su propio pueblo. Ese día era para ellos un día de paz. Tenían a su Mesías con ellos, pero tenían sus ojos cegados de celos y envidia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y vea el lenguaje de amor paternal que Cristo habla a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Aquel Dios quien quiso juntar una y otra vez con cuerdas humanas, como lo leímos en Oseas, era nada más y nada menos que Jesucristo. Era el Dios encarnado, amando a su pueblo escogido, cuidando de ellos antes de su encarnación. Pero producto del pecado del hombre y la terquedad de este pueblo, Dios mismo, como dice Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y de esa muerte del unigénito hijo de Dios, Hechos 2:36 nos dice cómo y por quién fue. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O como lo detalla Hechos 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y matasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora, este menosprecio a su palabra, de sus estatutos y leyes, culminó de parte del mundo y especialmente de parte del pueblo de Israel en la muerte del autor de la vida. No había otra forma más cruel, más despreciable para desechar a su Creador que Él, enviando a su Hijo, como dice la parábola, ha enviado a su Hijo, matémosle. Y mataron al autor de la vida. Dios sí tuvo amor y sí tuvo cuidado con Israel, como lo dice el Salmo 147. Pero en Deuteronomio 7:7 nos dice el porqué de ese amor y el porqué de esa elección. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar juramento. Como dijimos anteriormente, por el puro afecto de su voluntad, Dios decidió amarlos, entregarles su palabra y sus leyes.
pero por su pecado y menosprecio a sus leyes y finalmente a su Hijo. Filipenses 2 nos recuerda que después de haber padecido en su propia carne el menosprecio, en el versículo 9 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Jesús murió por manos de su pueblo, pero también resucitó. Dios le exaltó ese día en su resurrección. Dicha exaltación inició en su resurrección y posteriormente sobre sus enemigos. Continuaría de manera visible cuando ellos, parte de sus enemigos, doblegarían sus rodillas. Después de haber menospreciado su nombre, ahora a ellos les tocaría confesar con su lengua y doblegar las rodillas ante ese que es heredero de todo. De esto nos habla Mateo 23, después del lamento de Jesús sobre Israel, por haber matado a sus profetas y mensajeros, por haber menospreciado a Dios, a Jesucristo, el Dios que ellos menospreciaron. Los sentencia diciéndoles esto en el versículo 38: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y en el capítulo 24, después de advertirles acerca del desolamiento, el versículo 2 les dice, hablando del templo: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Su casa, su templo, su ciudad iba a ser desolada por medio del emperador Tito en el año 70, como instrumento en las manos de Dios por el constante menosprecio a su Hijo, a su ley, a sus mandamientos, al entregarle Él su palabra, sus estatutos y sus leyes. Y ellos, apartándose de sus mandamientos, yendo en pos de ídolos falsos, y posterior a esto, despreciando al autor de la vida, su creador los sentenció. Pero yo les pregunto, aquellos que siguen hoy menospreciando al autor de la vida, al Señor Jesucristo, ¿hasta cuándo le menospreciará usted? ¿Hasta cuándo va a ser no menos que este pueblo rebelde que menospreció a su Creador? ¿Cree usted que al hacer lo mismo que aquellos israelitas recibirá un pago diferente? Debería reconsiderar esto, usted, amigo y amiga que nos visita. Pero ahora, a pesar de esto, Dios sí siguió teniendo un pueblo en esa nación. Dios ya había guardado un remanente que en los postreros días, en los días del Mesías, creyeron en Él. Dejaron de poner sus ojos en los ídolos y se volvieron al verbo de Dios, tal como lo llama Juan en su evangelio. Cristo iba a ser esa palabra de Dios dada al pueblo, ya no para ser menospreciado, sino apreciado. Ya no para ser desobedecido, sino obedecido, para ser amado, así y así guardar sus mandamientos, tal como lo dijo él mismo en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23 dice: y respondió Jesús y le dijo: el que me ama guarda mi palabra, y mi Padre le guardará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Juan escribió que aquel que amaba a Jesús y al Padre hacía una cosa: guardaba sus mandamientos. Así como leemos en el Salmo 147, Dios hoy nos ha dado su palabra y nos la dio a nosotros, hermanos, en esta reunión. Pero hoy la dio de una manera más excelsa, la dio encarnada, no por medio de profetas, no por medio de palabras, sino que se encarnó y vino a morar en medio nuestro. La reveló en forma de hombre y también hoy la plasmó en la Biblia, en la que tenemos en medio nuestro. Esto, hermanos, debería ser suficiente para amarle, que nos haya dado tan sublime gracia, ya que tenemos la máxima expresión de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿a qué debería movernos esto? Amarlo. Entonces amémosle, entonces obedezcamos su palabra, entonces creamos en Él, creamos en sus promesas,
en contraste a los ídolos falsos que nos quieren desviar de su palabra. Pero también nosotros, los creyentes, debemos recordar dicha gracia para con aquellos que hoy no la conocen. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Dice Pablo en Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y eso hoy lo mencionó el pastor Alexander en el culto: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Estamos aquí, hermanos míos, para amarle a Él. Y amándolo a Él, esto nos llevará a proclamarle a Él, para su gloria, para la expansión de su reino y el bien de las almas. Como conclusión, para terminar, pero ahora, el texto que acabamos de leer en Juan 14, versículo 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y usted que nos visita, hágase esta pregunta: ¿ama usted a Jesucristo? Pero, ¿cómo le amará usted si posiblemente no le conozca? Si posiblemente no conoce sus mandamientos, si no obedece a su palabra, si no se ha arrepentido de su vana manera de vivir sin Él. Jesucristo dijo en este texto: el que me ama, guarda mis mandamientos. Yo le pregunto: ¿guarda usted sus mandamientos? Pero no pretendo que usted quiera guardarlos por motivaciones equivocadas. Deseo que lo haga porque primariamente usted le ama a Él. Y como le ama, entonces ahora sí guarda sus mandamientos. Y también deseo recordarles lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Yo les hago hoy la misma pregunta: ¿creen ustedes esto? Ustedes, amigos que nos visitan, ¿creen que Jesucristo es el Señor? Porque Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oro a Dios para que estas palabras sean grabadas en su mente, pero más aún para que sean creídas en su corazón, para que cuando usted muera, que va a morir, como yo, como todos los que estamos aquí, vamos a morir, pero cuando muramos tengamos una esperanza que nadie podrá arrebatarnos de nuestra mano, y es vivir con el Padre, ver al Hijo rostro a rostro y no ser contados como aquellos que miraron al Verbo de Dios y le menospreciaron. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo promete darle vida a nuestro Señor Jesucristo? Él lo hará por los siglos de los siglos. Él dice que lo hará eternamente junto a Él. Que sea hoy este día de paz para usted y de salvación de su alma y edificación de la iglesia. Y todo esto, hermanos y amigos, única y exclusivamente para la gloria de nuestro Dios. Amén. Oremos.